Muy buenos días, queridos estudiantes de sexto grado. Quien les saluda es su maestro de Ciencias Sociales, Mr. Jaro Rodríguez, y para mí es un placer poderles saludar en este día. Y de igual manera, quiero decirles que he preparado este video a petición de ustedes para poder reforzar lo que es el tema de la geografía como ciencia. Este video les podrá ayudar para poder repasar lo que vimos en las diferentes clases de Zoom. De igual manera, lo he hecho con el propósito de ayudar a aquellos estudiantes que no se han podido conectar a las clases de Zoom, ya sea por problemas de conexión, ya sea por problemas de internet o de repente por problemas en la plataforma. Entonces, para mí es un gusto poderles presentar este video acerca del tema la geografía como ciencia, que lo podemos encontrar en las páginas 62 y 63 de su libro de Ciencias Sociales de Santillana. Repito, el tema es la geografía como ciencia y sin más preámbulos, vamos a iniciar a explicar lo que habíamos visto en clases pasadas. Como por ejemplo, habíamos visto que la palabra geografía tenía un origen griego, como ser la palabra geo, que significa tierra, y la palabra grafos, que significa descripción. Esos dos vocablos en su composición significaban lo que es la descripción de la tierra. En otras palabras, para los griegos, la geografía solamente se encargaba de describir lo que ocurría en lo que es la superficie terrestre, que hoy la conocemos también como corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, es una ciencia que se origina en Grecia, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de ella más adelante con más precisión. Otra de las cosas que debemos de mencionar es que la geografía, a pesar de que no es una ciencia muy reciente, sino que es muy antigua, había tenido ciertas teorías un poco extrañas y un poco que han sido descalificadas poco a poco, como por ejemplo el determinismo en la geografía, como de ser el determinismo geográfico, que era una teoría que aseguraba que las personas que vivían cerca de los polos eran personas más inteligentes en comparación, por ejemplo, a las personas que vivían en el Ecuador. Como dije anteriormente, esta teoría se ha ido descalificando o desechando porque hoy en día podemos encontrar países como por ejemplo Japón, Singapur, ¿verdad? Que no necesariamente se encuentran cerca de los polos y que son países muy desarrollados como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda. De igual manera son países que no se encuentran cerca de los polos, pero que son sociedades muy avanzadas en la actualidad. Entonces el determinismo geográfico es una teoría que ha sido totalmente desechada en la actualidad porque no cumple con ninguna realidad en nuestro planeta. Ahora bien, el determinismo cultural, sin ánimos de querer ser eh, o de apoyar esta teoría, tiene mucha razón, ¿verdad? Que indica que las personas somos los culpables del medio ambiente donde vivimos. Si no vean ustedes los grandes fenómenos naturales que se han provocado a través de la mano del hombre. La destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, la destrucción de los ecosistemas, ¿verdad? Ha sido culpa de los seres humanos y esto pues afirma esta teoría en la cual pues podemos encontrar que sí, realmente nosotros los seres humanos somos los que determinamos en qué medio ambiente queremos vivir, si queremos vivir en un medio ambiente contaminado o queremos vivir en un medio ambiente sano. Entonces la geografía a través de sus teorías lo que busca es hacer una relación entre el hombre y el ser humano. Entonces, ¿qué es geografía en pocas palabras? La geografía es una ciencia que estudia la relación entre el hombre y el medio ambiente, ¿verdad? De eso también vamos a profundizar un poquito más adelante. Otra de las cosas que habíamos mencionado acerca de las teorías que de repente a nuestro parecer son un poco extrañas, ¿verdad? Pero que en el pasado eran normales, era acerca de la forma de la Tierra. Hablar de la forma de la Tierra en el pasado era un tema muy complicado. Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Por ejemplo, una de las grandes teorías que ustedes recordarán es la teoría terraplanista, ¿verdad? Que es una teoría que afirma que la Tierra es plana, que la Tierra tiene la forma de un disco y que fue propuesta por un griego llamado Anaximandro. Este griego aseguraba que la Tierra tenía un final y que en este final había un abismo, ¿verdad? Del cual no se podía regresar. Em, Como bien dije anteriormente, es una teoría originada en Grecia y la que vamos a ver a continuación también es una teoría terraplanista
con la diferencia que fue propuesta por los chinos e hindús, ¿verdad? Estos aseguraban que la Tierra era plana, pero tenía una variable, y esta variable es que ellos aseguraban que la Tierra era sostenida por 4 elefantes y por una tortuga, ¿verdad? Em, Era una teoría que también aseguraba que los movimientos sísmicos, o sea, los terremotos, los maremotos, eran provocados por el movimiento brusco que realizaban estos animales, ¿verdad? Y son teorías que han sido, como dije anteriormente, han sido pues desechadas poco a poco. ¿Por qué desechadas? Porque hoy en día, a través de los medios tecnológicos, se ha llegado a la conclusión que la verdadera forma de la Tierra es redonda, ¿verdad? Y bueno, no exactamente redonda, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Realmente la verdadera forma de la Tierra, según los avances científicos, es que es un geoide, es decir, que está achatada en sus polos y que está abultado en su ecuador. Entonces, repito, la verdadera forma de la Tierra, según científicos, es que es un geoide, ¿verdad? No es completamente esférica, ¿verdad? O no es completamente redonda, ¿verdad? Esto se debe por el magnetismo de la Tierra, que es la que provoca que haya un abultamiento en lo que es el ecuador, como dije anteriormente. Esta teoría fue propuesta por un matemático llamado Pitágoras, que es muy famoso, ¿verdad? Pero tampoco Pitágoras ha sido el único de los defensores de esta teoría. El mismo Cristóbal Colón era un navegante italiano que llegó a América para que los españoles lograran conquistar y colonizar lo que son las tierras americanas. Y Cristóbal Colón, a pesar de que no había muchos avances científicos en esta época, aseguraba que la Tierra era redonda, ¿verdad? Y esto lo comprobó también a través de sus viajes de exploración. El que tienen ahí a su lado derecho es Galileo Galilei, ¿verdad? Que también es un personaje italiano famoso por realizar muchas investigaciones sobre el sistema solar. Para poderles mencionar algunos ejemplos, él fue uno de los primeros observadores de muchos planetas en el sistema solar. De igual manera, él fue el que descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿verdad? En lo que conocemos como movimiento de traslación. Y básicamente tuvo mucho sufrimiento porque vivió en una época donde la religión era la que imponía los conocimientos científicos, ¿verdad? Y no me refiero a cualquier religión, me refiero específicamente a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que era la encargada de poder determinar este tipo de conocimientos, ¿verdad? La Iglesia Católica aseguraba que la Tierra era plana, a pesar de eso, Galileo Galilei contradecía estas teorías, ¿verdad? O estos pensamientos. En el caso de la geología, que también es una palabra que se deriva de dos vocablos griegos, en el caso de geo, que significa tierra, y gia, que significa ciencia. Es decir, es la ciencia que estudia la tierra. En términos generales, o para ser más precisos, la geología es una ciencia que estudia la composición y estructura de la tierra, ¿verdad? Podemos encontrar los procesos, por lo cual podemos ver también su evolución a partir de su origen, que fue hace muchísimos años atrás, ¿verdad? La geología indica que la Tierra se divide en 3 capas. ¿Cuáles son estas 3 capas? La corteza terrestre, el manto, el núcleo. Y vamos a caracterizar cada una de estas. Por ejemplo, la corteza terrestre es la capa más delgada de nuestro planeta. Solamente representa un 3% del grosor y del volumen de la Tierra. La corteza terrestre es, para ser más preciso, la capa donde nosotros estamos parados en este momento, ¿verdad? Donde se encuentran montañas, donde se encuentran valles, donde se encuentran ríos, lagos y cualquier cantidad de hechos geográficos que hay dentro de lo que, repito, la corteza terrestre. Otra de las grandes características que podemos mencionar de la corteza terrestre es que está conformada por rocas y está conformada por lo que son pues las aguas marinas, ¿verdad? Lo que conocemos como océanos. Em, a pesar de que superficialmente se ve enorme, en comparación a las otras 2 capas que vamos a ver a continuación, es la más pequeña. Ok, hablando entonces del manto, que es la capa que se encuentra aquí de color naranja, es la capa más gruesa de la Tierra, ¿verdad? Representa el 84% del volumen y del grosor de la Tierra. Aquí es donde se reproduce el magma, que el magma es un material en forma de masa de las rocas, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es roca en su composición, algo así parecido a lo que es la masa.
¿verdad? Esta es la que también provoca que haya movimientos sísmicos en el interior de la Tierra, es la que hace una presión en las placas tectónicas y el manto, como bien dije anteriormente, es la capa más gruesa y no solamente eso, sino que también abarca con temperaturas aproximadas de 86 grados Celsius, o sea, es muy complicado poder realizar investigaciones científicas en lo que es el manto debido a las temperaturas muy altas que ahí eh, pues ahí se manifiestan. En el caso del núcleo, que es una capa, la capa más caliente de nuestro planeta, representa un 13% de lo que es el volumen de la Tierra, es decir, que tiene más grosor que la corteza terrestre, ¿verdad? Y también se puede mencionar que está conformado por hierro, níquel y otros minerales. Entonces, es otra de las situaciones que podemos mencionar en relación a las capas de la Tierra. Se dice que la capa de la Tierra en algún momento se va a enfriar poco a poco, ¿verdad? Pero aún así las temperaturas son muy elevadas. Es imposible poder hacer investigaciones sobre lo que es las capas internas de la Tierra. Tanto es así que la mayor profundidad que han cavado para poder realizar este tipo de investigaciones son entre 12 a 13 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Esto ocurrió en Rusia hace algunos años atrás, allá por los años 90, ¿verdad? Y es a lo más que se ha podido investigar. También podemos mencionar que existen diferentes tipos de rocas, como son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Para poner en contexto lo que son estas rocas, en el caso de las rocas ígneas, pues son aquellas que se forman a través del magma, ¿verdad? Y se generan, perdón, en lo que es el manto, ¿verdad? El manto de la Tierra. Son rocas que vienen en forma de masa, ¿verdad? Y que cuando salen a la superficie terrestre se le conoce como lava. Las rocas sedimentarias que se forman por sedimentos, estos sedimentos se originan a través de los fenómenos naturales como las lluvias, como los mismos volcanes, ¿verdad? Son el residuo de estos materiales y aquí podemos encontrar entonces rocas como la arenisca, como la caliza, que es una roca muy reconocida porque en la actualidad se utiliza mucho para poder construir viviendas, ¿verdad? O monumentos. Y las rocas metamórficas, que son las rocas más compactas, son las rocas más antiguas, ¿verdad? De nuestro planeta. En ellas podemos encontrar, por ejemplo, rocas como el mármol, que son utilizados para el arte, ¿verdad? Para elaborar, esculpir, perdón, estatuas, ¿verdad? Entonces, son muy utilizadas en la actualidad este tipo de rocas. Les había hablado anteriormente sobre el magma y es que existe una diferencia entre magma y lava, ¿verdad? A pesar de que su composición es la misma, cuando hablamos de magma nos referimos a las rocas que se encuentran en el interior de la Tierra y que cuando salen nosotros le conocemos como lava, ¿verdad? Entonces son muy parecidos, es prácticamente lo mismo, solo que la diferencia radica en que el magma se encuentra en el interior de la Tierra y la lava es cuando ya ese magma sale expulsado, por ejemplo, por los volcanes. Ahí podemos ver un ejemplo del ciclo de las rocas, ¿verdad? El magma expulsado en un volcán se convierte en roca ígnea. Luego las lluvias arrastran este tipo de rocas y las llevan a los ríos. Cuando las llevan a los ríos, a esto se le conoce como sedimento y es así como se forman las rocas sedimentarias. Luego continuamos con lo que es las altas temperaturas, que son las que generan las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son las más antiguas y las rocas ígneas son las más jóvenes hablando geológicamente. Este es un ejemplo del magma, miren ustedes, bueno, lava en este caso porque es cuando ya es expulsado por un volcán, ¿verdad? Y ahí tenemos otro ejemplo de las famosas rocas que es importante que lo puedan ver también este esquema. Ok, habíamos hablado sobre las utilidades, hay muchas utilidades que se le dan a las rocas, como dijimos anteriormente, por ejemplo, muchos monumentos como la muralla china, perdón, y el Partenón en Grecia fueron construidos por diferentes rocas. En el caso del Partenón, por el mármol, y en el caso de la muralla china fue construida con roca caliza, ¿verdad? En su mayoría. Ok, las ramas de la geografía son cuatro especialmente. Vamos a resumirlas en estas cuatro. Por ejemplo, la geografía física, que es la que estudia las formas de relieve, como ser montañas, valles, ¿verdad? Es lo que podemos ver físicamente en la corteza terrestre, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con hechos geográficos. La geografía humana, que se encarga de poder estudiar, ¿verdad? La distribución de la población en los diferentes países
o en los diferentes, en el caso de nuestro país, en los diferentes departamentos, ¿verdad? Realiza muchas investigaciones y es súper interesante. La geografía humana tiene que ver con el desarrollo de la sociedad como tal. La geografía económica, que se encarga de estudiar las actividades económicas y su relación con los recursos naturales, ¿verdad? Podemos mencionar que el clima juega un papel muy importante, ¿verdad? En la geografía económica. A través del clima nosotros podemos encontrar diferentes cultivos, ¿verdad? Diferentes suelos, diferentes vegetaciones, y la ubicación geográfica en relación a las actividades económicas tienen mucha relación. La geografía política se enfoca en la distribución de los espacios geográficos, ¿verdad? Podemos ver ahí los continentes, los países, las regiones, ¿verdad? Cómo se subdivide cada una de las grandes masas continentales, y es una de las ramas de la geografía. Como dije al inicio de la clase, o de este video, perdón, lo que buscaba a través de este video era hacer un resumen, ¿verdad? Para que usted pudiese realizar la guía. Sin más nada que decirle, pues le deseo un lindo día. Haga la tarea porque de ahí usted va a estudiar. Creo que este video es un poco amplio a pesar de que lo resumí. Y bueno, cuídese mucho, pórtese bien y estoy para servirles. Gracias por su atención.